Vemos a continuación el primer cuento del libro del conde Lucanor, que trata sobre lo sucedido a un rey y a un ministro suyo. Una vez estaban hablando, aparentemente el conde Lucanor con Patronio, su consejero, y le dijo: Patronio, un hombre ilustre, poderoso y rico, no hace mucho me dijo que de modo confidencial que como ha tenido algunos problemas con sus tierras, le gustaría abandonarlas para no regresar jamás. Y como me profesa gran cariño y confianza, me querría dejar todas sus posesiones, unas vendidas y otras a mi cuidado. Este deseo me parece honroso y útil para mí, pero antes quisiera saber qué me aconsejáis en este asunto. Señor conde Lucanor, dijo Patronio: bien sé que mi consejo no os hace mucha falta, pero como confías en mí, debo deciros que ese que se llama amigo vuestro lo ha hecho todo para probaros. Y me parece a mí que os ha sucedido con él como le ha ocurrido a un rey con un ministro. El conde Lucanor le pidió que le contara lo ocurrido. Señor, Dijo Patronio: había un rey que tenía un ministro en quien confiaba mucho. Como a los hombres afortunados la gente siempre los envidia, así ocurrió con él. Pues los demás privados, recelosos de su influencia sobre el rey, buscaron la forma de hacerle caer en desgracia con su señor. Lo acusaron en repetidas veces ante el rey, aunque no consiguieron que el monarca disminuyera su confianza, dudara de su lealtad o presintiera de sus servicios. Cuando vieron la inutilidad de sus actos, dijeron al rey que aquel ministro maquinaba su muerte para que su hijo menor subiera al trono, y cuando él tuviera la tutela del infante se quedaría con todo el poder de aquellos reinos, aunque hasta entonces no habían conseguido levantar sospechas en el ánimo del rey. Ante estas murmuraciones, el monarca empezó a recelar de él, pues en los asuntos más importantes no es juicioso esperar a que sucedan, sino prevenirlos cuando aún tienen remedio. Por ello, desde que el rey concibió dudas de su privado, andaba con cuidado, aunque no quiso hacer nada contra él hasta estar seguro de la verdad, quienes surtían la caída del privado real, aconsejaron al rey monarca el modo de probar sus intenciones y demostrar así que era cierto cuanto se decía de él. Para ello expusieron al rey un medio muy ingenioso que os contaré enseguida. El rey resolvió hacerlo y lo puso en práctica siguiendo los consejos de los demás ministros. Pasando unos días, mientras conversaba con su privado, le iba diciendo que estaba cansado de la vida de este mundo, pues le parecía que todo era vanidad. A los pocos días volvió el rey sobre el mismo tema, insistiendo en la vaciedad de la vida que llevaba y de cuánto lujo rodeaba su existencia. Esto se dijo tantas veces y de tantas maneras que el ministro creyó que el rey estaba desengañado y satisfecho como vivía el rey. Cuando vio que a su privado le había convencido, le dijo que estaba decidido a alejarse de las glorias del mundo y que quería marcharse a un lugar recóndito donde nadie lo conociera. Cuando el privado oyó decir eso a su rey, pretendió convencerlo para que no lo hiciera. Por ello dijo al monarca que pensara a sus vasallos que hasta ahora vivían gobernados en paz y en justicia, y que al ausentarse él habría desórdenes y guerras civiles. También le dijo que habría de seguir en el trono por su mujer y por su hijo muy pequeño, que correría mucho peligro por tanto sus bienes como en sus propias vidas. A esto respondió el rey que antes de partir ya había dispuesto la forma de que el rey no quedase bien gobernado, y su esposa, la reina y su hijo el infante a salvo de cualquier peligro, puesto que confiaba más en él que ninguno de sus privados consejeros. Le comendó que brindaría la protección de la reina y del infante, y le entregaría todos los fuertes del reino para que nadie pudiera levantarse contra el heredero. Este ministro tenía en su casa como cautivo a un hombre muy sabio y gran filósofo, a quien consultaba cuántos asuntos debía resolver en la corte, y cuyos consejos siempre seguía, pues eran muy profundos. Cuando el privado le contó al sabio cautivo cuando el monarca le había dicho entre manifestaciones de alegría y contento por su buena suerte, el filósofo comprendió que éste había cometido un grave error, pues sin duda el rey había descubierto que el ministro ambicionaba el poder sobre el reino y sobre el príncipe. Entonces comenzó a reprender severamente a su señor, diciéndole que su vida y hacienda corrían grave peligro, pues cuando el rey había dicho esto era sino para probar las acusaciones que algunos le habían elevado contra él, y no porque pensara hacer vida retirada y de penitencia. En definitiva, su rey había querido probar su lealtad, y si hubiera que se alegraba de alzarse con todo, su vida correría gravísimos riesgos. Cuando el privado del rey escuchó las razones de su cautivo, sintió que, a pesar de que comprendió todo lo que había sido pasando, como decía,
Sin embargo, el sabio aconsejó un medio para evitar el peligro que lo amenazaba. Siguiendo sus consejos, el privado aquella misma noche se hizo rapar la cabeza y cortar la barba. Se vistió con una túnica muy tosca, casi hecha a jirones, como las que llevan los mendigos que piden en las romerías. Cogió un bordón y se calzó unos zapatos rotos, aunque bien clavados, y cosió los pliegues de sus andrajos una gran cantidad de doblas de oro. Antes del amanecer encaminó sus pasos al palacio y pidió a la guardia de la puerta que dijese al rey que se levantase, para que ambos pudieran abandonar el reino antes de que la gente se despertara, pues él ya lo estaba esperando. Le pidió también que todo lo que se dijera a su oído no podía ser oído por nadie de la guardia. Cuando así vio el privado del rey, quedó muy asombrado, pero fue a la cámara real y dio el mensaje al rey, que también se asombró mucho e hizo pasar a su privado. El rey, al ver como aquellos harapos a sus ministros, les preguntó por qué iba vestido así. Le contestó el privado que, puesto que el rey había expresado su intención de irse al desierto y como seguía dispuesto a hacerlo ya que él era su privado, no quería olvidar cuántos favores le había hecho, sino que al igual que había compartido los honores de bienes de su rey, así ahora que él marchaba a otras tierras para llevar vida penitenciaria, quería seguirlo para compartirla con su señor, por lo cual partiría con él y se serviría siempre sin que nadie lo notara. Finalmente dijo que llevaba tanto dinero consigo a su ropa que nunca habría de faltarles nada en toda su vida y que habrían de partir. Sería mejor antes de que pudiesen ser reconocidos. Cuando el rey oyó decir esto a su privado, se lo agradeció mucho, contándole cómo lo enviaban otros privados que estuvieron a punto de engañarlo y cómo él decidió probar su fidelidad. Así fue como el ministro estuvo a punto de ser engañado por su ambición, pero pudo evitarlo por medio del consejo que le dio aquel sabio cautivo en su casa. El conde se quedó sin palabras y su consejero exclamó: Vos, señor conde, es preciso que evites caer en el engaño de quien se dice amigo vuestro, pero ciertamente lo que os propuso solo es para probaros y no porque piense hacerlo, porque eso os convendrá hablar con él, para que él le demostremos que solo busca honra y provecho, pues la amistad no puede durar mucho cuando se ambicionan las riquezas de un amigo. El conde vio que Patrono le había aconsejado muy bien. Días después, al reunirse con su amigo, obró según sus recomendaciones, y le fue muy provechoso hacerlo así. Y viendo que este cuento era bueno y rico en sabiduría, lo mandó a escribir en este libro e hizo estos versos que condensan su moraleja. No penséis ni creáis que por un amigo hacen algo los hombres que les sea un peligro.